Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Así dice el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor.
Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Amados en la fe, desde el municipio de Momil, Córdoba, los saludamos mi esposa Ela García y Néstor Julio Sánchez Cuava. Muy buenos días, amados. Mi nombre es Ela García, encantado de estar con ustedes. En este día maravilloso, que la paz y la gracia del Todopoderoso los acompañe. Queremos decirle que estamos bien atendiendo las recomendaciones de la cuarentena y nos sentimos bien, estamos bien, unidos en familia más que nunca. Paz, gracias para todos ustedes, amados. Paz, gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo a todos los que están conectados en este instante, a los que van a escuchar este mensaje de fortaleza, una palabra enviada del Padre Celestial, a todos los que en verdad estén afligidos o estén esperando ese mensaje de parte de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y lo más importante en estos tiempos es recibir esta palabra de vida en nuestro corazón, en nuestro ser, y poder hacerla verbo, hacerla en carne en cada uno de nosotros. El título de la predicación hoy es La victoria ante nuestras circunstancias. Hoy vamos a hablar de un santo varón, un apóstol, una persona totalmente consagrada a los designios y a la voluntad del Altísimo Dios. Vamos a hablar del apóstol Pablo. Vamos a empezar leyendo en el Salmo 55:8 con respecto a lo que vamos a tratar hoy. Dice en su palabra que es maravillosa, que es grande y que no hay otra palabra en toda la tierra sino este libro perfecto que nos santifica, que nos libera, que nos da fortaleza, que nos da libertad en medio de nuestras circunstancias, y todas las cosas que nos acontecen las podemos encontrar aquí y darnos esa verdadera paz y tranquilidad. Dice el santo varón David en el 55:8: apresúrate a escapar del viento tempestuoso, de la tempestad. En muchas circunstancias de nuestro camino vienen muchas dificultades, tormentas que pueden hacernos desfallecer, nos podemos perder, extraviar del camino en el cual nos encontrábamos,
y lo más grave, hacernos perder del rumbo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Hay otra palabra de vida en el libro de Hechos 27, 1, 28. Y eso, con base a este hermoso pasaje de las Escrituras, vamos a desmenuzar la palabra, vamos a abrirla en este libro. Mas como fue determinado que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos al centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Así que embarcándonos en una nave adrumentina, partimos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica para navegar junto a los lugares de Asia. El apóstol Pablo estaba pronto a partir a un viaje donde lo esperaba una apelación, una sentencia de parte de Roma. Un varón, el santo varón Pablo, había tenido un juicio antes de partir en esta nave para ser sentenciado allá como ciudadano romano. Y en este pasaje de las Escrituras vamos a encontrar un apóstol fortalecido, lleno del carácter de Dios, con una experiencia en su palabra, con unas vivencias duras que le sirvieron para afrontar esta crisis que se le venía y que el Señor en su infinita misericordia le iba a hablar en esa embarcación. Sigamos. El otro día llegamos a Sidonia, Julio, tratando a Pablo con humanidad, permitiéndole que fuese a los amigos para ser de ellos asistidos. Y habiendo a la vela desde allí, navegamos bajo Cipro, porque los vientos nos eran contrarios. Y habiendo pasado la mar de Cilicia y Pamfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hablando allí el centurión, una nave alejandrina que estaba a Italia nos puso en ella. Y navegando muchos días despacio y habiendo apenas llegado delante de Gino, nos dejamos el viento y navegamos bajo de Creta junto al Salmón. Y costeándola muy difícilmente llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la sede. O sea que la embarcación en la cual se encontraba el apóstol Pablo venía de ciertos sufrimientos y de ciertas dificultades las cuales se estaban complicando. El apóstol Pablo no viajó solo, y vamos a ver más adelante con quién viajó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en esa embarcación iba con muchas dificultades. Pero así como en esta vida nosotros tenemos muchas dificultades y muchas adversidades en este mundo, el apóstol iba en la misma condición que de pronto cualquiera de nosotros podemos tener. El apóstol Pablo iba preso, iba a ser sentenciado de pronto a una condena, a una muerte, y iba a ser un viaje muy largo. Los viajes en barco en ese tiempo eran muy extensos, con peligros y con muchas dificultades, no como los que tenemos ahorita, que viajamos en avión o en tren o en bus, y nuestros viajes son muy rápidos y bastante cómodos. Ellos iban a un viaje peligroso donde se iban a demorar de pronto hasta meses para llegar a ese sitio. Iba un apóstol con muchas dificultades, con muchas adversidades. ¿Será que el apóstol Pablo iba a desesperarse en medio de esa embarcación? Y lo vamos a ver adelante. En ninguna cosa él se pudo perderse de su rumbo o desesperarse o confundirse. Al contrario, le dio mucho ánimos a los que estaban en esa embarcación. Les estaba comentando, él no viajaba solo, él viajaba con el santo varón Lucas y Aristarco, dos varones que él había conocido durante su evangelio. ¿Qué nos dice la palabra en Eclesiastés 4:10 para complementar lo que les estoy hablando? Porque dice la palabra que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Cuando tú estás en la iglesia, cuando tú estás con un creyente, con una familia espiritual, tú no estás solo. Tu recompensa va a ser mucho mayor porque no estás trabajando solo. No estás velando solo, no estás
construyendo sobre unas bases inciertas. Ya sabemos, nosotros como personas cristianas, como personas creyentes, estamos sobreedificando sobre la roca, sobre la esperanza eterna que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice? Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, mas hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Gracias al Altísimo Dios, no estamos solos, no estamos en este camino solitos, sino estamos con una compañía de muchos hermanos que están alrededor del mundo, en nuestra iglesia, en nuestra familia y en todo el mundo que está alrededor nuestro. Mucha gente creyente, mucha gente que nos está mandando mensajes de vida, de esperanza. Ahora yo te digo, si tú estás viendo este mensaje, esta palabra de vida, que tú no estás solo. Hay alguien que te está acompañando, hay alguien que está orando por ti y lo más inmenso, hay alguien que está fijando sus ojos sobre ti y es nada menos que el Dios Todopoderoso. Él no desampara a los que le piden, Él no desampara a los que ruegan y se humillan delante de Él para alcanzar muchas maravillas que para nosotros son imposibles de alcanzar. Entonces, el Señor también le dijo a sus apóstoles, y de 2 en 2. Y si Él lo hizo, si Él lo mandó así a sus discípulos, es porque era necesario de ir de 2 en 2. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Y lo vamos a ver más adelante. Él venía no de estar desarmado espiritualmente, él venía de un ayuno, él venía de estar consagrado, de estar orando, de estar escudriñando de pronto en su mente, porque en ese tiempo no existían los pergaminos. Nosotros tenemos hoy los pergaminos, que son las Santas Escrituras, y podemos ir a esas Escrituras y fortalecernos con todos los testimonios que están escritos aquí. Él estaba orando y ayunando en la presencia del Señor Jesús, en la presencia del Señor Jehová de los ejércitos. O sea que estaba en los negocios, y lo que vamos a ver más adelante van a ser las dificultades que ellos pasaron en medio de esa embarcación. Íbamos en el 9, y pasando mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, porque ya era pasado el ayuno, Pablo amonestaba. Requería, de pronto les predicaba, les decía, vea, estamos ya a punto de correr más peligro, y les aconsejaba y la amonestaba. ¿Y por qué no? Les hablaba del Evangelio, porque él, como ese apóstol, como ese llamado que le hizo el Señor, él no perdía oportunidad para poder hablarle una palabra de vida a las personas que se encontraban en esa embarcación. Y diciendo, varones, veo que con trabajo y mucho daño, no solo de la cargación y de la nave, mas aún de nuestras personas habrá de ser de la navegación. Él tuvo una advertencia, él tuvo un mensaje de advertencia para los que se encontraban ahí. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia, leemos las Escrituras, o de pronto nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano nos dan una palabra de advertencia, que por donde vamos no vamos bien, que el negocio que vamos a hacer no es el negocio que el Señor quiere que nosotros hagamos o pongamos nuestra esperanza. O que tal vez nuestras decisiones que hemos tomado como seres humanos no hemos tenido en cuenta al Altísimo Dios. El santo varón Pablo les está advirtiendo que lo que iban a hacer no era la voluntad de Dios. Pero vamos a ver cómo en medio de este naufragio, porque al parecer iba a ser un naufragio, el Señor libró a todos los tripulantes, a todos los que venían en esa embarcación. Ahora, si tú estás guiando una familia, si de pronto estás guiando una iglesia, si de pronto estás guiando una empresa, el Señor te dará la sabiduría para que ninguno de los que estén contigo perezcan. Al contrario, es para que todos los que están alrededor tuyo, porque tú llevas el temor de Dios, la esperanza de Dios, se salven. En el 11, mas el centurión creía más al piloto y al patrón de la nave que a lo que el apóstol Pablo decía. El apóstol Pablo había hablado, pero el centurión creía más
a lo que decía el capitán por la experiencia que tenía, al dueño de la nave, porque era el dueño de la nave. Y a veces nosotros creemos más a lo que el mundo nos dice, el consejo de una persona que no es creyente nos dice, al diagnóstico de un médico, al fin de un negocio que ya hemos dado por perdido. Y le hacemos más caso a las palabras del hombre, a lo que nos diga el Altísimo Dios. Porque el Altísimo Dios no nos habla a veces directamente, sino Él utiliza por medio de su palabra, por medio de vasos, por medio de profetas, por medio de pastores, para que lleven un mensaje a tu vida y tú puedas creerle más al mensaje de parte de Dios que de parte del mundo. Porque el mundo, ¿qué consejo nos podrá dar? Ninguno bueno, yo creería que ninguno bueno, sino al contrario, nos traerían malas noticias. Pero en el Señor así, tu negocio, por muy dificultoso, la necesidad que tú tengas, el momento que estés viviendo, el Señor siempre te dará una salida poderosa. Por más naufragios, tormentas, situaciones adversas, Él nos dará una salida poderosa en su nombre. Gracias, Padre mío, porque vemos que la embarcación, como dice su palabra, iba de mal en peor. Y no habiendo puerto como para invernar, muchos acordaron pasar aún de allí por si pudiesen arribar a Fenice e invernar allí, que es un puerto de Creta que mira al noroeste y sudeste. Tenían la oportunidad de poder parar en un puerto y replantear todo lo que les había dicho el apóstol Pablo, pero ellos siguieron y no recibieron el consejo del apóstol. Hay muchos que recibimos el mensaje, el Señor nos habla y seguimos ahí con nuestra de pronto soberbia, con nuestra terquedad, seguimos ahí hundiéndonos en nuestros problemas y aún tapamos nuestros oídos al mensaje que nos tiene Dios. Seguimos ahí insistiendo en cosas que no deberíamos insistir, sino dejar que el Señor haga su obra. Y soplando el austro, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, alzando las velas, iban cerca de la costa de Creta. Mas no mucho después dio en ella un viento repentino que se llama Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo resistir contra el viento, la dejamos y éramos llevados. Qué mala noticia. Un viento contrario, difícilmente llegaron a buenos puertos, ya se tornó peligrosa la embarcación y el apóstol Pablo les había advertido. Tenían dos opciones cuando sucedió la tormenta. O que se dejaran resistir de la tormenta, que era casi que imposible, o que se dejaran llevar ya por la voluntad del Altísimo Dios ante esas circunstancias. Y así pasa en cada una de nuestras circunstancias. O tenemos dos opciones, o poder seguir en nuestras fuerzas como hombre batallando contra las circunstancias, o dejarse llevar ya por la voluntad de Dios, por la voluntad de Él, porque Él no se equivoca con lo que hace. ¿Qué pasa en la vida cotidiana? Cuando suceden esas cosas, nosotros tendemos siempre a buscar la salida fácil. Cuando tenemos una adversidad en nuestro matrimonio, tendemos siempre a atender la más cercana solución. ¿Cuál sería? El divorcio. Un trabajo que nos presentó de pronto con algunas dificultades, lo primero que hacemos es renunciar, no seguir, para ver cuál es el propósito que el Señor tiene con nosotros. Si estás pasando ahorita un momento de angustia, tú no sabes el fin del negocio, de pronto sea una enmienda saludable, como lo estamos viviendo en estos tiempos. Estamos viviendo unos tiempos de angustia donde nunca nos imaginamos que íbamos a estar resguardados en nuestras casas como estuvo en el tiempo del santo varón Moisés. Pero todo es para una enmienda saludable. Veamos
qué obra ha hecho el Altísimo Dios de congregar tanta gente en sus casas, para que le busquemos, para que nos humillemos, para que reconozcamos que sin Él no somos nada, que si tenemos las riquezas más poderosas, de nada nos sirve. Si no nos sirve es que tengamos al Señor en nuestro corazón y en nuestra mente. Hay una palabra que dice en Proverbios 3, 5, 6. Fíate del Señor Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué palabra tan poderosa. Cuando nosotros no apoyamos nuestra propia sabiduría, nuestra propia fuerza, sino reconocemos que sin Él no somos nada, Él mismo se encargará de solucionar, de acabar nuestros enemigos que están aquí adentro. Nuestros enemigos no están afuera, no es mi vecino, no es el que tengo al frente, no es el que me hace la vida imposible. Nuestros enemigos están aquí adentro y Él es el único que nos puede enderezar, nos puede derrotar todos nuestros enemigos. Ahora, en esa embarcación había un varón, un apóstol del Altísimo Dios. Nadie se va a imaginar que ese varón de pronto de baja estatura, o no sé si era gordo o flaco, iba a traer un mensaje de salvación a todos los que se encontraban en esa embarcación. Seguimos con la palabra. Y había corrido a sotavento de una pequeña isla que se llama Clauda. Apenas pudimos ganar el esquinfe, el cual usaban de remedios ciñendo la nave y teniendo temor de que diesen en la sirte, abajadas las velas eran así llevados. Mas siendo atormentados de una vehemente tempestad, al siguiente día alijaron. Y al tercer día nosotros con nuestras manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no pareciendo sol ni estrellas por muchos días, y viendo una tempestad no pequeña, ya era perdida toda esperanza de nuestra salud. Llegaron, por no recibir el consejo, a una situación extrema, donde ni aparecían ni estrellas y estaban totalmente en la oscuridad. Inclusive no había ninguna esperanza de vida. A ti que me estás escuchando un mensaje, de pronto estás pasando una situación que ya estás a punto de claudicar, de que no hay esperanza para que nuestras vidas se salven. Pero vamos a ver qué le pasó al santo varón Pablo en esa embarcación. Entonces el apóstol Pablo, habiendo mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos: fuera cierto, oh varones, haberme oído y no partir para Creta y evitar este inconveniente y daño. Mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá sobre vosotros, sino solamente los de la nave. Solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios al cual yo sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es menester que seas presentado delante de César, y aquí Dios está dado todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío que Dios que será así como ha dicho. El apóstol Pablo no había viajado ni con 10 ni 20 tripulantes. Habían 276 personas, las cuales el Altísimo Dios le dijo que ninguna de las que estaban ahí iban a perecer. Lo que no sabía ninguno de los tripulantes, sino el apóstol Pablo o el apóstol Lucas o Aristarco, era que sí había un pasajero más. Y el número 277 era nada menos y nada más que el Señor Jesucristo, que se había presentado delante de Pablo para que dijera: no temas. El mensaje que hoy te digo, por más cosas, por ese naufragio que es la vida cotidiana, el Señor te dice: no temas, yo estoy contigo para librarte, para sustentarte, para decirte que ninguna pérdida tendrás en esa embarcación que somos nosotros.
diciendo: Pablo, no temas, es menester que sea presentado delante de César, y aquí que Dios te ha dado todas las que navegan contigo. Le había dicho que por más inconvenientes, cuando la voluntad del Señor está ahí, por más dificultades, por más adversidades que tú tengas, el Señor te hará cumplir su deseo. Así como lo hizo con el santo varón Jonás, que él huyó a una parte distinta a la que el Señor Jehová lo había mandado, pero tan maravilloso que es el Altísimo Dios, lo hizo volver por medio de una ballena al lugar que él quería. Por más cosas que tú digas, por más cosas, situaciones que tú quieras esquivar, cuando la voluntad del Señor está en ti, te hará llegar donde Él quería, no donde tú querías. Entonces, les digo hoy que déjate guiar por la voluntad del Señor. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como te he dicho. Si bien es menester que demos en una isla, y venía la 14ª noche, y siendo llevados por el mar Adriático los marineros, a la medianoche sospecharon que estaban cerca de alguna tierra. Y echaron una sonda y hallaron 20 brazas, y pasando un poco adelante volvieron a echar las sondas, hallaron 15 brazas. Cada vez que se acercaban a la costa era interminable. A veces nuestro problema parece interminable y parece que cuando ya estamos más cerca se demoran más las cosas, pero ellos seguían con el propósito del Señor. Y habiendo temor de dar en lugares escabrosos, echando 4 anclas de la popa, deseaban que se hiciese de día. Entonces, procurando los marineros huir de la nave, echando que hubieran el esquinfe a la mar, aparentando como que querían largar las anclas de la proa. El apóstol Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no quedan en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron los cabos del esquife y dejaron perder. Y como comenzaron el día, el apóstol Pablo exhortaba a todos los que comienzan diciendo: este es el 14º día que esperáis, y permanecer en ayunos, no comiendo nada. El apóstol Pablo les había aconsejado, ellos quitaron todo lo del barco que estaba impidiendo para que no se hundiera el barco. Así es en nuestra vida. Nosotros como personas nos toca deshacer, quitar todo lo que no le sirve a Dios, para que nuestro camino en medio de la mar sea próspero. Es necesario que si en nosotros hay muchas cosas, este es el momento de sacarlas y dejar que esas cosas no viajen con nosotros, que no se hagan realidad con nosotros. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, que ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Una promesa que está escrita, que ninguno de vuestros cabellos que están en tu cabeza se perderá, o sea, que no se perderán, que nosotros como hijos de Dios, que todo lo que hagamos, que todo lo que hacemos no se verá en derrota, al contrario, se verá en ese triunfo, en ese gozo de su Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, tomando el pan, hizo gracias y de presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron ellos también, y éramos todas las personas en la nave, 276. Y satisfechos de la comida, aliviaban la nave echando grano en la mar. Y como hizo de día, no conocían la tierra, mas veía un golfo que tenía una orilla, al cual acordaron echar si pudiesen la nave. Y cortando pues las anclas, se declararon en la mar, largando también las ataduras, y alzada la vela mayor al viento, iban a la orilla. Mas dando lugar de dos en las aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada estaba sin moverse, y la popa se abría con fuerza al mar. Entonces el acuerdo de los soldados era que matasen presos para que ninguno se fugase nadando. En la barca había muchos presos, y los soldados convenieron en matarlos a todos. Pero como el Altísimo Dios dio ya de una orden a Pablo, le dio una esperanza que ninguno perecería, entonces esto no se pudo cumplir. Esto no fue una realidad. Al contrario, yo me ponía en esa situación, trasladarse a ese lugar,
donde ustedes estuvieran en esa barca. Yo por mi parte no soy una persona que sepa nada. Pero ¿cómo sería que el Altísimo Dios tuvo misericordia, que ninguno se ahogó? Todos cogieron pedazos del barco y todos con el propósito del Señor llegaron a la costa y pudieron ser salvos. Cuando el Señor esté con nosotros, por más tormentas que pasemos, por más situaciones que pasemos, Él está con nosotros. Él está con cada uno de nosotros. Ya para terminar, mis santos, porque es necesario que esta predicación quede grabada en nuestros corazones. El consejo siempre mío es que ustedes vayan a sus casas, indaguen sobre este capítulo y sigan escudriñando más, a ver qué maravillas más les regala el Altísimo Dios, porque su sabiduría no tiene límite, siempre nos regalará más y más de sus maravillas. El fin del negocio es que, primero, tengamos confianza en los propósitos de Dios. Segundo, que tengamos fe en medio de la tormenta. Tercero, que tengamos seguridad en lo que ha hecho el Señor Jehová. Y vemos también la misericordia del Altísimo Dios. Y lo más importante, no desesperarnos, ni dejar el barco, que es la vida, que son las circunstancias y que es nuestro caminar diario. Entonces, un abrazo de fortaleza para todos los que están viendo este mensaje el día de hoy. Un abrazo de ánimo, de consuelo, para que sigamos en estos caminos hermosos, en estos mensajes poderosos que nos traen la palabra por medio de su Espíritu Santo. A todos los que creen en su nombre, paz, gracia y misericordia de parte del Dios Altísimo. Amén y aleluya.